El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 16 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunas. Ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Y bueno, en las últimas 24 horas, si me permiten, ha ocurrido de todo. El Ministerio de Interior español ha comunicado a la Audiencia Nacional que ya rechazó dar asilo a Hugo El Pollo Carvajal en un procedimiento que resolvió en septiembre de 2019, antes de su fuga, hasta la semana pasada, cuando fue detenido en un piso de Madrid. El ex general venezolano, así lo destaca la agencia Europa Press. De este tema vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy. Según informan a Europa Press fuentes de Interior, la Oficina de Asilo y Refugio recibió en junio de 2019 una petición de Carvajal, estando este antiguo responsable de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez ingresado de forma provisional en la madrileña cárcel de Extremera. La petición de asilo se negó por parte del organismo dependiente del Ministerio de Interior al no cumplir Hugo Carvajal los trámites para conceder dicha protección internacional, según adelanta El Confidencial. Y es que, entre otras cosas, él olvidó colocar la dirección exacta donde residía. Hablaremos al respecto durante la mañana de hoy. Diosdado Cabello se mostró dolido, y esto lo tomo de tal cual, por la traición del Pollo Carvajal. Y la pregunta que vamos a tratar de responder es por qué este exfuncionario venezolano general Hugo alias El Pollo Carvajal es tan importante para el oficialismo. Iván Duque, que está de visita en España, el presidente de Colombia, dijo que está en contra de que se relajen las sanciones contra Venezuela. Se mostró en contra de relajar las sanciones internacionales contra Venezuela para mantener la presión hasta lograr elecciones presidenciales libres en el país. No creo que se pueda aflojar en ninguno de los mecanismos de presión porque claramente estamos ante una dictadura, dijo en una entrevista a una radio española. También aseguró en una entrevista con El Mundo de España, Venezuela tiene que poner fin a la connivencia con el terrorismo. Mientras eso ocurre, Estados Unidos, en una declaración a un portal digital, a Monitoreamos, llamó a Maduro a que cese sus esfuerzos por sabotear las negociaciones y advirtió que el proceso contra Alex Saab es penal y seguirá su curso. Nos acompaña Sebastiana Barraez. Ella es periodista especializada en la fuente militar, escribe en varios portales informativos. Sebastiana, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti y tu audiencia. Pues un saludo para ti, Sebastiana. Iniciaría conversación a partir de esta información que publicó hace algunos minutos Europa Press, advirtiendo que ya prácticamente la entrega del general Carvajal, sería un mero trámite a los Estados Unidos, tomando en consideración que ya se le negó el asilo que él pidió hace unos años. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, a ver, yo creo que con el caso del Pollo Carvajal pasa un poco como lo del caso de Alex Saab. Hasta que uno no lo vea colocado, y ni siquiera en el avión, hasta que no llegue a territorio norteamericano, creo que es absurdo asegurar que puede suceder. Recordemos que el Pollo Carvajal tiene varios elementos, instrumentos, relaciones que le han permitido, entre otras, permanecer en España, y hay un hecho evidente: por alguna razón él escogió a España. Pudo haber sencillamente desaparecido en cualquier país del mundo, pudo arriesgarse a ir a un país cualquiera menos vigilado, menos controlado, donde el gran hermano no cumpliera una función tan eficiente, pero escogió España, y eso tiene una explicación.
Y la explicación, entre otras, es que un hombre tan habilidoso y astuto como él se estaba jugando una carta muy importante que ameritaba que él saliera no solamente de territorio venezolano, sino del continente suramericano, y creo que escogió España por alguna razón para su protección y es lo que hasta ahora pues no está muy claro realmente cuáles son exactamente esas relaciones que lo mantienen en el poder y a qué se debe que él, entre otras cosas, diga que España se prendería si él fuese extraditado a los Estados Unidos. Ahora, Sebastiana, ¿por qué el general Carvajal es tan importante para el régimen venezolano, al margen de las declaraciones que ofrecía ayer Diosdado Cabello, calificándolo de traidor? Bueno, a ver, es interesante, ¿no? Me parece bien importante, María Alejandra, acotar esto último. ¿Por qué el número 2 del poder, por qué Diosdado Cabello califica al Pollo Carvajal traidor cuando ha sido precisamente Diosdado Cabello quien le ha brindado protección desde hace muchos años al Pollo Carvajal? Él era un hombre importante para Diosdado Cabello. Incluso recordemos que la relación del Pollo Carvajal, aunque digamos públicamente pudiera ser, entre otros, con Diosdado Cabello, también lo es con su hermano, con el jefe del CENIAT, y ahí ha habido una relación muy estrecha de intereses más allá de la simpatía personal. No es casual que fue precisamente Diosdado Cabello quien le ofrece una plataforma al Pollo Carvajal para que saliera electo diputado por el estado Monagas, que es un territorio, la verdad, bien controlado por el señor Cabello Rondón. Entonces, oye, parece que Diosdado tiene como la mala costumbre digamos, quejarse de sus amigos, de los que defiende, para decir que, bueno, que lo traicionaron. Pues yo creo que el señor Cabello como que va a tener que aprender, o es él el que traiciona, porque parece ser que Diosdado Cabello no le da mucha garantía a esos amigos que caen en desgracia. Lo digo porque ocurrió con el caso del general Rodríguez Torres, y que fue uno de los pesados, pues, porque hay muchos además que han caído, pero digamos que entre esos pesados estuvo precisamente el mayor general Rodríguez Torres, y ahora el mayor general Carvajal Barrios. Ahora, tú decías, perdón que te interrumpa, Sí. Sebastián, tú decías que Hugo El Pollo Carvajal, en un artículo publicado por Infobae, es el hombre que guarda los secretos más importantes de la estructura de poder que montó Hugo Chávez y que heredó Nicolás Maduro. Yo te pediría un comentario porque da la impresión que efectivamente tiene información que desconocemos, o al menos vital, para el régimen venezolano. ¿Qué puedes decirnos? Sí, María Alejandra y estimada audiencia. Fíjese, Carvajal Barrios es fundamental, y con esto respondo a la pregunta anterior que no lo había hecho. Es un hombre vital para la revolución bolivariana por una razón, porque es que esos hombres de la revolución bolivariana están ahí casi desde el principio del poder y han permanecido durante estas 2 décadas en el poder, en el gobierno y con la revolución. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que precisamente el general Carvajal Barrios fue quien investigó cuando algunos de los hoy encumbrados en la revolución pues eran unos desconocidos. Él se encargó de presentarle a Hugo Chávez toda la información de fortalezas y debilidades de cada uno de los hombres de la revolución bolivariana. Pero fundamentalmente, y yo creo que es donde está lo realmente importante y vital, es que el Pollo Carvajal conoce la estructura de poder que se montó en nuestro país, conoce qué relaciones se hicieron, cómo es que llegamos a esto que tenemos hoy en día. El Pollo Carvajal sabe con quién negoció y de qué manera, en qué magnitud y con qué recursos Hugo Chávez. Y uno pudiera decir que también lo hizo Nicolás Maduro, pero es que Nicolás Maduro heredó lo que montó Hugo Chávez. Y en esa estructura de poder,
están no solamente civiles y militares, están las relaciones que hizo Hugo Chávez con sectores, por ejemplo, de la guerrilla colombiana, cómo hizo relaciones con algunas organizaciones a nivel del continente de Latinoamérica, cómo fue que creó esa estructura y qué compromisos hizo con países, por ejemplo, como Ecuador, como Bolivia, incluso como México y otros países, Uruguay, Paraguay, Argentina. Yo creo que el Pollo Carvajal tiene una información súper privilegiada porque creo que los otros personajes de la revolución se han encargado de obtener información parcializada. El Pollo Carvajal oculta, tiene los secretos más peligrosos para la revolución, los esenciales, los que pueden desmontar realmente la revolución bolivariana. Ahora, tú mencionabas un detalle, ya vamos a hablar acerca de estos secretos. Estamos hablando de un personaje, o sea, un oficial, digamos, que fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro desde el año 2008. Sí. Pero sobre la forma en la que detienen al general Carvajal, yo te pediría un comentario. Efectivamente me llama la atención que él decidiera permanecer en España, en un piso o en un apartamento franco, es decir, a pesar de que aparentemente se mudaba con frecuencia, trascendió digamos, un documento de la DEA donde advertían sobre su paradero ya desde el mes de junio de este año. Sin embargo, lo capturan hace algunos días. Yo te pediría un comentario sobre este tema en específico, Sebastiana. Te escuchamos. Yo creo que si alguien tendría que dar una respuesta sobre esa situación es precisamente el gobierno español, porque uno tendría que preguntarse cómo es que en un país tan vigilado, de los vigilados de Europa, sobre sus ciudadanos, no se hayan percatado, digamos que ingenuamente vamos a suponer que es verdad, que el gobierno y la inteligencia española no supieran dónde estaba el general Carvajal, por lo menos en los últimos meses. Pero hay un hecho que sin duda demuestra la relación de poder, de compromiso que existe entre algunos, o existió entre algunos funcionarios españoles y el general Carvajal. Yo sospecho que eso pueda responder a por qué él decidió ir a España y no sencillamente quedarse en el país, porque uno pudiera entender que gente como Diosdado Cabello, como Tarek El Aissami, como Nicolás Maduro, como Cilia Flores y pare de contar, no salgan del territorio venezolano porque se sienten más protegidos de lo que pudieran estar en cualquier otro país. ¿Por qué el Pollo Carvajal, en su rol de depositario de esos secretos de la revolución, escogió España? Y me pregunto si detrás de eso no hay relaciones, compromisos muy estrechos con personeros españoles que le dieron protección y a quienes no les interesa que el Pollo Carvajal vaya a suelo norteamericano. Ahora, te comentaba, Sebastiana, que el general Carvajal está en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde el año 2008. Al igual que otros funcionarios, por ayudar materialmente a las actividades de narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización narcoterrorista. Dice la nota que en ese momento publicaba el Departamento del Tesoro, y yo te pediría un comentario sobre este tema en específico, que mencionaba, por cierto, en su declaración, como comentamos, el presidente Iván Duque, presidente de Colombia, que ahora mismo está de visita en España. Te escuchamos. A ver, el gobierno norteamericano y específicamente en este caso sus instituciones señalaron, ya no recuerdo en qué año en específico, a la guerrilla colombiana como una organización terrorista y narcotraficante. Sin duda que las relaciones que pudieron hacer algunos funcionarios, entre esos el propio general Carvajal, con
esta guerrilla colombiana que está azotando, la verdad, ahora al país, pues es casi como sinónimo de se aliaron con una organización guerrillera, con una organización narcotraficante, que pasó de cuidar cultivos a los cárteles del narcotráfico a ser parte de esas organizaciones. Hoy en día no es para nada casual que nosotros tengamos en nuestro territorio gran cantidad de pistas de aterrizaje, el uso de las costas venezolanas para uso de los narcotraficantes. Sin duda que ahí ha jugado papel importante la guerrilla colombiana, y en este caso creo que es casi como sinónimo de que aliarse con una organización terrorista y narcotraficante, pues obviamente que es no tener precisamente buenos amigos, que es entre otras razones por las cuales buscan a Carvajal Barrios. Pero mira, María Alejandra, tú mencionaste lo de la lista, lo que cuando incluyeron en la lista al general Carvajal incluyeron a otros. ¿Por qué la insistencia de Estados Unidos no es igual en el caso de los otros? ¿Los otros quiénes son? Por ejemplo, el capitán de navío Rodríguez Chacín, el general gobernador del estado Trujillo, Rangel Silva. ¿Por qué no es tan insistente digamos, la presión de los Estados Unidos sobre todos los que integran la lista? Bueno, porque sin duda alguna el Pollo Carvajal tiene un valor agregado, y es el valor de los secretos de la Revolución Bolivariana. Eso no lo tiene ninguno de los otros integrantes de esa lista OFAC, de la lista de personas investigadas por narcotráfico. Si me permite, Sebastián, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Efectivamente, tú recuerdas en el último artículo que publicabas en Infobae que este oficial, probablemente tiene información sobre el origen y el destino de los recursos económicos y humanos que utilizó el expresidente Chávez para construir la estructura geopolítica que lo mantuvo en la presidencia. Al regreso quisiera ahondar en este tema. Sí, como algunos han dicho, la entrega de este oficial puede significar, digamos, un golpe durísimo al régimen venezolano en momentos en los cuales están sentados en una mesa de negociación en México con el abierto interés de la comunidad internacional de promover una transición democrática en nuestro país. Te ruego que permanezcas unos minutos más. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del caso del general Hugo Carvajal, alias el Pollo Carvajal, quien fue detenido nuevamente en España y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos. Allí, como recordaba la Fiscalía de Nueva York,
bueno, a él se le va a juzgar o se le acusa, mejor dicho, por participar en una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, incluyendo un cargamento de 5.6 toneladas transportado desde Venezuela a México en abril de 2006, junto a delitos relacionados con armas de fuego. Nos acompaña Sebastiana Barraez, y yo te dejaba una inquietud, Sebastiana, acerca de la red de financiamiento, que entiendo es información que maneja Hugo Carvajal. Por cierto, un tema que confirmaba, o al que se refería, mejor dicho, el ex representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. ¿Qué impacto puede tener que esta información llegue a las autoridades norteamericanas, es decir, a la red de financiamiento que ha creado el régimen venezolano durante todos estos años? Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, que hasta ahora, la verdad es que durante varios años, el gobierno norteamericano ha intentado, y los organismos de este país han intentado obtener información clara, privilegiada sobre lo que significó esta estructura que Hugo Chávez montó rápidamente en el país y que ha mantenido en el poder a la revolución. A ver, yo creo que más allá de algunas figuras que aparecen públicamente, hay otras que siempre se manejaron en la sombra, y que es lo que yo creo que Hugo Carvajal estaba intentando negociar con los Estados Unidos, pidiendo inmunidad total, porque considera que esa información es importante, vital. Yo creo que los Estados Unidos saben que es importante y es vital. Ahora, el Pollo Carvajal puede optar por dos cosas. Una, sencillamente decir que no va a hablar y que puede calarse los años de prisión que le puedan dar en los Estados Unidos y la pérdida de sus bienes. La otra es que uno se pregunta si realmente una persona con no sé cuántos años de vida más podrá tener, estaría dispuesta a pasar, no sé, 20, 30, 40 años más detenido toda la vida, una cadena perpetua, que permanezca detenido y tenga con qué negociar y no lo haga. Ahora, yo sí creo que los Estados Unidos han cometido muchísimos errores en el tema venezolano. Uno de esos errores ha quedado evidenciado desde que Nicolás Maduro asume el poder, y lo que parecía muy sencillo, incluso para sectores de la oposición, como era salir de Nicolás Maduro, inicialmente por vía de elecciones, con Enrique Capriles, resultó ser pues un gran fiasco. A medida que ha pasado el tiempo, el país se ha deteriorado económica, social, culturalmente, moralmente, mientras que los sectores de oposición lo que han dado de alguna manera han sido golpes errados a esa piñata, y tenemos una situación de peligro para los Estados Unidos, porque, entre otras cosas, la presencia de grupos terroristas internacionales en Venezuela, las alianzas ya no solamente con Cuba, que es una isla que enfrenta serios problemas económicos, ni siquiera con Rusia, diría yo, que no tiene la fuerza que alguna vez tuvo como potencia, sino con los iraníes, por ejemplo, yo creo que eso realmente le quita el sueño a los norteamericanos, y nosotros nos hemos convertido en un país que, entre otras cosas, da refugio, asistencia, protección, cariño, le da documentos a una cantidad de personas que no se sabe realmente qué tipo de intereses reales tienen, y que se han convertido en una amenaza para lo que en algún momento fue el imperio más poderoso del mundo. Sobre esto también tiene información Hugo Carvajal, ¿correcto, Sebastiana? Sin duda, yo creo que precisamente por eso insisto en que el interés que tienen los Estados Unidos sobre Hugo Carvajal no es precisamente sobre el narcotráfico, es fundamentalmente sobre información privilegiada que tiene de la revolución, cómo logró extenderse la revolución a otros países del continente, y para Estados Unidos eso es fundamental y vital saberlo.
Y hasta ahora, insisto, lo que han dado son mensajes equivocados, se han apostado a estrategias equivocadas y fíjate, la situación es tal que a un país que está agotado, porque realmente la tragedia en Venezuela, que yo sé que en Caracas es distinto, pero en el interior es totalmente una tragedia lo que se vive, pues esa situación es insostenible porque nosotros ya no solamente estamos exportando pobreza, es que el problema es que nosotros nos estamos convirtiendo en un país estratégico bueno, para darle documentación, legalizar, tener aquí una cantidad de chinos, rusos, iraníes, que no se sabe qué, turcos, árabes, de una cantidad de grupos y de estructuras muy peligrosas, no solamente para el continente, fundamentalmente para los Estados Unidos. Ahora, ¿tú recuerdas, Sebastiana, el papel que jugó el general Hugo Carvajal cuando estaba en la Dirección de Inteligencia Militar con relación a los ascensos en la Fuerza Armada Nacional? Sobre esto, ¿qué puedes compartir con nosotros? Él salió, digamos, de las instituciones del Estado para asumir un cargo como diputado a la Asamblea Nacional, a un parlamento que entiendo nunca acudió, tú me corregirás si me equivoco, pero ¿qué información actualizada puede tener sobre lo que está ocurriendo puertas adentro en la institución castrense de nuestro país? Te escuchamos. María Leandra, pues yo sé que él una vez acudió, porque yo una vez lo vi en el Parlamento. No sé si... Bueno, no sé acudía poco, digamos. Quizá, o fue esa vez, no sé, pero una vez por lo menos acudió, ¿no? A ver, claro, yo creo que él lo que buscaba en ese caso era protección, un documento legal. A ver, pero ¿qué podía, qué significaba para Carvajal Barrios estar en la Asamblea Nacional o en cualquier otro organismo? Nada, más allá de una credencial, nada más. Nada, porque el problema es que Carvajal Barrios tiene poderosísimos enemigos de varios sectores y también tiene poderosísimos amigos. Y una de las cosas interesantes es que Carvajal Barrios conoció al derecho, al revés, la vida personal, la vida profesional, la vida de negocios, la vida de intereses, de relaciones familiares, de cada uno de los militares que hoy están en el poder en Venezuela. De todos, María Alejandra. No había, estamos hablando de que en el momento en el que Carvajal Barrios sale de la DIN, él había decidido, casi, yo creo que durante 8 o 10 años, el ascenso de cada uno de esos militares, de todos y cada uno de esos militares. Muchos militares no ascendieron porque sencillamente Carvajal Barrios les puso una X sobre la carpeta y no pudieron ascender. Era el hombre que recomendaba, que daba el asesoramiento, que investigaba, que ofrecía las pruebas para que un oficial ascendiera o no. Y ese fue un servicio importantísimo que él le prestó a Hugo Chávez. Ahora, esos militares aún están en el poder. Son los militares que hoy tenemos en el alto mando militar, en las grandes estructuras de poder. Fue Hugo Chávez, fue Hugo Carvajal quien les dio ese permiso pues, para ascender. Fue él quien les colocó la señal de ascenso, y eso es importante porque eso significa que conoce a cada uno de esos personajes que tenemos hoy en el mundo militar en Venezuela. Ahora, yo te preguntaría, Sebastiana, porque también la prensa internacional recuerda y destaca el salto del barco, dice el país de España, de Hugo Carvajal, en el momento en que asume la presidencia interina Juan Guaidó en nuestro país. Yo te pediría un comentario sobre este tema en específico, lo cual provocó efectivamente que figuras del chavismo lo calificaran como traidor. Te escuchamos. Mira, yo creo que los que conocemos a este país, los que conocemos a los personajes de la vida política de este país, de la vida militar e incluso de la vida empresarial, sabemos que eso no fue más que una excusa. Hugo Armando Carvajal es un hombre de la revolución bolivariana. Hugo Armando Carvajal es
producto del 4 de febrero del golpe contra Carlos Andrés Pérez. Hugo Armando Carvajal fue un hombre que respondió toda la vida desde que ocurrió ese golpe, respondió a esa estructura de lo que hoy es la revolución bolivariana. Entonces, digamos, acusarlo de traidor porque él sencillamente manifestó su apoyo a Juan Guaidó, yo creo que se agarró de un clavo caliente, se agarró de un hombre que en esos momentos era algo así como su posibilidad de llegar a acuerdos con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que Juan Guaidó recibió todo el beneplácito y toda la simpatía, sobre todo del entonces presidente Donald Trump. Hugo Armando Carvajal hizo posible, es uno de los hombres que hizo posible la revolución bolivariana. Su manifestación de apoyo a Juan Guaidó no revela más que es una estrategia que él intentó, una jugada, realmente un salto que él intentó para tratar de salvarse, tratar de salir del país donde ya no podía estar por razones de enfrentamientos internos, del peligro que corría su vida, de estar enfrentado a otros hombres de la inteligencia venezolana, y se agarró de eso, pensó que eso le podía servir. Pero ¿ustedes vieron alguna señal posterior de afecto por ese gobierno interino, por Juan Guaidó? Ninguna. Hugo Armando Carvajal sigue siendo un hombre de la revolución bolivariana. Y cuando digo de la revolución, no estoy diciendo que sea un hombre de Nicolás Maduro, porque la verdad es que entre el Pollo Carvajal y Nicolás Maduro no hubo simpatía, no hubo ningún tipo de feeling entre ellos, aunque Nicolás Maduro intentó ingresarlo, nuevamente recordemos, a la Dirección de Inteligencia Militar, pero posteriormente cuando llegó el general Iván Hernández Dala, ahí se montó toda una operación para tratar de eliminar de la DGCIN a todos los hombres que respondían a Hugo Armando Carvajal, tratando de desactivar la red de inteligencia que él montó en Venezuela. Finalmente, Sebastiana, porque nos quedan pocos minuticos de la conexión vía Zoom, sobre el indictment en el que figura también Hugo Carvajal referido al cártel de Los Soles, una estructura que ha reconocido incluso Naciones Unidas y que opera en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema en específico? Mira, María Alejandra, yo voy a reiterar lo que he dicho otras veces. Yo tengo muchos años cubriendo esta fuente. Empecé muy jovencita, conozco, la verdad, bastante bien la fuente militar. Puedo decir sin mucha pretensión que he conocido a muchísimos militares, algunos incluso metidos en el narcotráfico, algunas de esas estructuras delictivas que se han colocado en el país, pero la verdad es que yo no conozco a ningún cártel de Los Soles. Esa fue una expresión que en algún momento se creó, incluso cuando yo denuncié a un general que era muy amigo de Hugo Chávez, que estaba era jefe de un comando regional de la Guardia Nacional, y a partir de ese momento, creo que fue la primera vez que se señaló con nombres y apellidos a un general involucrado en el narcotráfico. Ahí empezó era de alguna manera como efectista el nombre, el cartel de Los Soles, pero yo muchas veces he preguntado, y lo he hecho en foros, lo he hecho en reuniones, ¿cuáles son las figuras de ese cártel? Porque usted puede señalar a militares específicos involucrados en el narcotráfico, pero esos militares han pasado de los cargos en Venezuela. Lo que existe son militares que han ocupado cargos donde se comprometen con el narcotráfico por las rutas del narcotráfico. La verdad es que los cárteles que nos azotan a nosotros, en términos reales, son los cárteles tradicionalmente fueron los colombianos. Ahora, lamentablemente, también tenemos cárteles mexicanos funcionando desde nuestra frontera. Sebastiana Barraez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, periodista especializada en la fuente militar, escribe en varios portales
informativos expresando opinión y análisis acerca del caso del general Hugo Carvajal. Según la agencia Europa Press, el Ministerio de Interior español ya comunicó a la Audiencia Nacional que rechazó dar asilo a Hugo El Pollo Carvajal en un procedimiento que resolvió en septiembre de 2019. Recuerden ustedes que su entrega o su extradición a los Estados Unidos se suspendió porque, según la Audiencia Nacional, no había claridad en torno a esta petición de asilo. Sebastiana, gracias. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de los casos del general Hugo Carvajal, detenido en España y se espera para ser extraditado a los Estados Unidos, y de Alex Saab. Teníamos entrevista con Javier Ignacio, pero no lo veo en conexión a Zoom. Le ruego a mi equipo que me indique si vamos con él por teléfono. Y vamos a hablar con él, periodista especializado en criminalística. Me dicen que ya va. Vamos a ver, ya me indicarán por qué vía vamos con Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, editor del portal crímenesincastigo.com. Dice que sí, por favor vamos a llamarlo vía telefónica si no es posible hacer el contacto vía Zoom, para conversar con él acerca de estos temas. Él tiene información, naturalmente, sobre el caso del general Hugo Carvajal, pero nos interesaba también contrastar con él la información que se conoce sobre la inminente extradición del empresario colombiano Alex Saab, tomando en consideración, bueno, la jugada o iniciativa, mejor dicho, del oficialismo de pedir su incorporación a las mesas de negociación en México. Tomando en consideración no solo la investigación que cursa contra este empresario colombiano, también agente venezolano Alex Saab en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero, sino todas las acusaciones o investigaciones que hay en su contra en 5 países que se sepa. Y lo hemos comentado ampliamente en este espacio con el periodista Roberto Denis de Armando.info. A él se le investigó en Ecuador por un tema de la construcción de unas casas en Venezuela. También se le investigó en Colombia, se le investiga, mejor dicho, todavía eso está en curso, en Colombia, en México, por la exportación a Venezuela de alimentos en descomposición o con sobreprecio. También en Italia tiene investigación abierta, y en Estados Unidos, donde se le está solicitando en extradición. Bueno,
el oficialismo anunció que quiere que este ciudadano se integre a las mesas de negociaciones en México con la alternativa democrática, lo cual luce en la práctica imposible. Me dice que está, ya lo veo, ahora sí lo veo. Javier Ignacio, gracias por atendernos. Teníamos allí problemas técnicos para verte, para escucharte. Creo que tienes el micrófono cerrado. Y yo te pediría un comentario. Sí, bueno, no te lo veo. Hola, ¿cómo estás? No te escucho. Veo el micrófono, tu micrófono con una rayita. Ahora sí. Perfecto. Y te pediría un comentario, Javier. Gracias por atendernos tempranito. Yo te pediría un comentario sobre el caso de Alex Saab, pero también sobre el general Hugo Carvajal, que sé que conoces. O sea, el caso de general Hugo Carvajal coincide con el de Alex Saab. Y esto, algunos aseguran, puede provocar un terremoto en el chavismo o no. Te pediría un comentario inicial sobre estos temas. Bienvenido. Gracias, María Alejandra. Bueno, en primer lugar, valga la cuña, estamos en hoy jueves divulgando a través de Tal Cual y Runrunes la primera versión de la columna Crímenes sin Castigo, y allí hacemos un análisis de ambos asuntos. El caso Carvajal, digamos que es el tema central, pero también cuando estábamos terminando la redacción de la columna, conocimos el anuncio de Jorge Rodríguez, del jefe de la misión venezolana en México, Jorge Rodríguez, en torno a la incorporación de Alex Saab, y eso no podía pasar debajo de la mesa. Entonces, mira, con respecto a lo del empresario barranquillero, a ver, aquí hay un precedente que bien lo ha anotado el comunicado de la oposición, con mucha sobriedad, por cierto, ¿no? Pero ese antecedente es importantísimo porque nos remite a las conversaciones de paz en sus albores entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. Por allá por 2012, la FARC exigió la incorporación de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, a las mesas de negociaciones. Era una maniobra para intentar que Palmera fuese liberado, por cierto, de cargos por lavado de dinero, por los cuales estaba detenido y permanece detenido en los Estados Unidos. En el caso de Alex Saab también tiene cargos por lavado de dinero. Desde luego el proceso se encuentra en otra fase. Ahí está el tema de la extradición, hay maniobras pendientes, pero la decisión anunciada por Venezuela tiene el mismo corte que aquella que intentó la FARC hace ya 9 años. Por supuesto que lo primero que me ha llamado la atención, disculpe que hable en primera persona, es que diera la impresión, María Alejandra, de que todavía desde el periodismo independiente y desde el análisis independiente no se ha logrado una ponderación adecuada de la importancia que tiene Alex Saab para el régimen venezolano, para el régimen de Maduro. No se ha logrado. Falta información todavía. Creo que esto se sabrá después si es que hay juicio en Estados Unidos, pero que por ahora es que llama muchísimo la atención. La Cancillería rusa se pronuncia en primera instancia señalando a Estados Unidos de intentar torpedear el proceso de negociación en México a propósito de lo de Alex Saab, y al día siguiente sale la decisión del gobierno venezolano que solicita la incorporación de Saab en la mesa. Esto llama muchísimo la atención. Diera la impresión de que hay una extraordinaria preocupación, no solamente en Venezuela, sino también en Rusia, Irán, en fin, todos los gobiernos con los que Alex Saab tuvo tratos, si es que este señor llega a ser extraditado a los Estados Unidos y empieza a hablar. Maduro ha aplicado tácticas de control de daños con respecto a Saab. Lo primero que hizo fue suplantar su rol en todo lo que era los negocios con Irán y Turquía. Ahora eso está por cuenta de personajes
mucho menos relevantes, más oscuros, más discretos, pero eso se sigue dando. ¿Por qué? Bueno, Irán sigue mandando toneladas de precursores, de catalizadores para la fabricación de gasolina en Venezuela. Eso lo hace prácticamente 2 o 3 veces a la semana. Algo que muy poco se sabe, pero que ya ha sido divulgado en algunos medios, y esto lo está haciendo cada vez con más frecuencia. De allí la seguridad con la que hablan Maduro y Tarek El Aissami en cuanto a la elevación de la producción de gasolina. Ellos están asegurando que la crisis de la gasolina en Venezuela va a terminar tarde o temprano. Entonces esto ocurre porque, digamos, han logrado establecer un nexo fluido con Irán, en el cual ya Alex Saab no figura. Sin embargo, pues esto está muy fresco todavía. Saab tiene enorme cantidad de información, y yo creo que bueno, al final del día, María Alejandra, no va a cambiar lo que hemos analizado en oportunidades anteriores con respecto al desenlace del proceso de extradición hacia Estados Unidos. Esto se va a dar tarde o temprano. Yo creo que hay algunas maniobras todavía pendientes. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde todavía tiene que ordenar la extradición, y esto pues se ha retardado por la solicitud de interpretación de la defensa de Saab. Es decir, son maniobras que lo que intentan es buscar algún margen de tiempo para ver qué más se puede obtener. Eso con respecto a lo del caso Saab. Ahora, para terminar la respuesta, está lo de Carvajal. Carvajal ha amenazado en una entrevista concedida antier a un medio español que si él habla, pues esto va a ser devastador para... no dice para quién. Ahora, yo creo que este mensaje estaba dirigido claramente a la inteligencia española. Ya Maduro aplicó control de daños con Hugo Carvajal. Hace mucho tiempo que Carvajal está por fuera. Desde luego que mantiene nexos, seguramente los tendrá, pero esto va reducido. Y en cambio, pues sus lealtades, las que lo protegieron en España en estos 2 años en las que él estuvo escondido en Madrid, imagínese usted, bueno, pues eso puede salir a la superficie, y esto desde luego tiene que ver también con el partido, con la coalición gobernante en España. Sobre esto no voy a profundizar mayormente, porque pareciera entonces que es que uno está especulando, pero mientras uno más lo analiza, María Alejandra, uno más se da cuenta de que la evasión de Hugo Carvajal de su arresto domiciliario en 2019 hubiera sido imposible sin la complicidad de elementos operativos de los cuerpos de seguridad e inteligencia de España. A ver, esto no sería la primera vez. Hubo otros importantes en los 80 y en los 90, hubo escándalos de individuos ligados a la inteligencia española que de alguna manera huían de las autoridades hasta que finalmente pues quedaban detenidos. Bueno, esto mismo pasó con Carvajal. Yo creo que a él se le acabaron sus lealtades, y esto va a ser una cuestión de mero trámite. Él ha invocado un tema político nuevamente. Él ha dicho que su extradición a Estados Unidos está motivada por factores de orden político. Esto ya fue descartado por la Audiencia Nacional cuando se le dio luz verde a la extradición. Es decir, fue el mismo argumento, María Alejandra, igualito. Entonces, bueno, él trae esto a colación ahora con una solicitud de asilo. España en ese sentido pues tendrá que pronunciarse de manera ejecutiva por esa solicitud, y eso probablemente irá a un contencioso que deberá dirimirse. Entonces es cuestión de tiempo. Yo creo que Carvajal llega primero a Estados Unidos, es decir, llega antes que Alex a Estados Unidos. Eso es una cuestión de mero trámite, porque para España es un ser muy incómodo. Ahora te pregunto, Javier Ignacio, ¿por qué tú dices que
La prensa independiente ha subestimado la importancia de Alex Saab, al margen de toda la información que se conoce y ha trascendido su papel, no solo en la importación de comida a Venezuela, que ha beneficiado al círculo más cercano del régimen venezolano, también en la exportación de oro o la evasión de las sanciones del gobierno norteamericano. ¿Por qué tú dices que la prensa independiente ha subestimado a este empresario? Te escuchamos. Porque si Alex Saab se tratara de un mero negociante, un trader, bueno, sería pues poco, no suscitaría estas reacciones que ha originado en la Cancillería rusa, no llevaría al primer ministro de Cabo Verde a decir que nunca lo habían llamado tanto desde el exterior para solicitar la libertad de una persona. Irán no se movería con la diligencia que lo ha hecho para primero certificar este supuesto carácter de enviado especial de honorable diplomático de Alex Saab, y desde luego pues el gobierno venezolano es decir, no se hubiera movilizado en todos los planos como lo ha hecho con este hombre. Es que llama muchísimo la atención. Creo que aquí hay elementos, María Alejandra, que todavía son desconocidos y que probablemente tienen que ver con la línea de relaciones de Alex Saab con factores del terrorismo internacional. Léase las FARC, léase los grupos que están todavía en armas en Colombia, y toda esa conexión que existe con el Medio Oriente. Si no, no se moverían de esta forma, María Alejandra. Algo de esto ha trascendido, pero creo que al respecto Estados Unidos ha intentado mantener el caso en el perfil del lavado de dinero relacionado con los sobornos a funcionarios venezolanos, sin tocar este elemento que resulta tan importante. Es decir, lo que encontraron las autoridades de Cabo Verde en la maleta de Alex Saab, cartas firmadas por Maduro y por Delcy Rodríguez, comisionándolo a él para tratar con las autoridades de Irán, de la teocracia iraní. Esto es apenas una señal de la importancia que este hombre tiene. Desde luego que algo de esto sale en la biografía hecha por Gerardo Reyes, pero es que todavía, María Alejandra, la percepción que tiene quien te habla por el olfato de periodista, más nada, es que aquí falta mucho por decir. Y esto va a traslucir, si Alex Saab sigue, digamos, si Alex Saab hace honor a su palabra e insiste en no decir nada a las autoridades estadounidenses, cosa que dudo, porque él es ante todo un negociante. Creo que en este momento, desde luego, no podría decir otra cosa, pero si él llega a Estados Unidos, creo que va a cambiar de opinión, porque la perspectiva de pasar 35 años en prisión, que es el máximo contemplado para este caso, no el acumulativo que uno piensa en base a la legislación estadounidense, ese máximo todavía lo pone a él, digamos, en libertad a los 80 años. Entonces yo creo que esa es una perspectiva que a él no le gustará. Y bueno, empezará a negociar. Si lo ponen en Estados Unidos, él va a negociar, a pesar de la advertencia que ha dado en una carta la Cancillería venezolana. Recordemos eso, que él manejaba información de seguridad de Estado, decía esa carta. Entonces lo ponía a él en una posición en que si decía algo, pues podían ir contra él y sus intereses. Yo creo que ya él ha tomado medidas al respecto, y digamos, manejándose en todos los escenarios, peleando, por supuesto, en el terreno caboverdiano, a ver si, digamos, la diosa de la fortuna se inclina en su favor, pero si esto tiene el resultado que se espera, entonces allí en Estados Unidos
le tocará manejarse en los términos más empresariales posibles y empezar a negociar con las autoridades, que además lo van a hacer, digamos, de buen grado, porque la información de Alex Saab es muy fresca. Contrario, por cierto, a lo que ocurre con el Pollo Carvajal, que hace mucho tiempo salió de la esfera, digamos, de poder de Maduro. Estamos hablando de hace más de 5 años. Muchas cosas suceden. Y ese lapso, por cierto, esos 5 años son los que Saab ocupó en el cenit del poder, en su relación con Miraflores. Entonces, esa es una gran diferencia. Por eso es que Venezuela, María Alejandra, se mueve mucho por Alex Saab y casi no lo hace, o no lo hace definitivamente por el Pollo Carvajal. Carvajal es un ser abandonado e incluso perseguido por el gobierno venezolano. Recuérdese que lo despojaron de su grado de mayor general. Bueno, estando allá era que aprovechaba esas pocas lealtades que le quedaban y que fueron forjadas en la actividad de inteligencia cuando él estaba en el poder. Pero eso se le acabó ya. Entonces, bueno, este es un poco el análisis que tenemos con respecto a los dos casos. Javier Ignacio Mallorca, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado y editor del portal web crímenessincastigo.com, hablando acerca de estos dos casos que tanto interés generan en nuestro país y yo les diría que en el mundo. Gracias. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Hasta luego. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.